Hola a todas y a todos, les doy la bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Como se los dijimos la semana pasada, vamos a seguir conversando sobre el 2 de octubre de 1968 y también hablaremos de su legado al día de hoy. Y bueno, como cada semana, saludo a Felipe Ávila. Hola, Magali. Hola, ¿qué tal? Y pues nos da muchísimo gusto que siga en la mesa de Perspectivas Históricas acompañándonos a Félix Hernández Gamundi, presidente del Comité 68, pues para seguir conversando sobre esta historia tan importante para el país. Gracias, Margarita, y gracias por volverme a invitar. Claro que sí. Y bueno, como ya saben, como ya es costumbre, les invito a que me acompañen a ver y a escuchar la siguiente cápsula. El amplio movimiento de 1968 fue la culminación de un ciclo de luchas populares que habían iniciado en la década de 1950 en el país. Entre estas luchas se encuentran la de los ferrocarrileros y las luchas magisteriales en favor de la democracia sindical, el movimiento agrario encabezado por Rubén Jaramillo, las luchas magisteriales, el movimiento de médicos y enfermeras que buscaba mejorar condiciones de trabajo, aunado a luchas estudiantiles en los estados. Todas expresiones de la inconformidad popular ante el autoritarismo y la represión de los gobiernos del priismo de la época. Además de esa solidaridad con las luchas populares de los años previos, en algunas escuelas y facultades universitarias y politécnicas de la Ciudad de México y otros estados, hubo movilizaciones por demandas particulares que tenían el denominador común de exigir la democratización de sus escuelas y una mayor vinculación de sus escuelas con los problemas sociales que afectaban a los grupos más marginados de la sociedad. El movimiento estudiantil de 1968 fue la culminación de todas esas luchas populares previas y el punto de partida de una nueva etapa. Bien, regresamos. Les decíamos que la semana pasada que seguíamos conversando con Félix Hernández Gamundi pues sobre la historia de la movilización estudiantil de 1968 en la Ciudad de México. Y me gustaría que retomáramos, bueno, en lo último que nos quedamos, la conversación de el programa anterior, Félix, fue sobre la formación del Consejo Nacional de Huelga. Y bueno, regularmente, o como conocemos en la historia, estos consejos nacionales de huelga, estos consejos que se organizan para definir como los postulados y demás de la organización huelguística, pues generalmente surge un pliego petitorio, lo tuvo el movimiento del 68. Háblanos de él, cómo se llegó a la concreción de este pliego petitorio, me imagino que en reuniones, discusiones, debates, diálogos, y qué significado tenía para el movimiento, pero también quizá qué significado tiene pues de cara a estos 56 años del movimiento, ¿no? Fíjate que el pliego petitorio 68 en realidad fue algo muy sencillo. Si uno lo ve, es una síntesis de lo que fueron las demandas de los movimientos populares previos. Libertad de presos políticos, era la demanda de todos los movimientos anteriores. Lo que nosotros le agregamos fue lo de la derogación del 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que eran dos instrumentos del Código que permitían la persecución política. Bueno, eran libertad de presos políticos, derogación de esos dos artículos, desocupación de las instalaciones escolares era de coyuntura y era obligado, indemnización, bueno, libertad de todos los detenidos durante los días iniciales del movimiento, indemnización de todas las personas que habían sido dañadas.
y diálogo público, que yo digo, lo de libertad de presos políticos, la derogación de los 2 artículos y el diálogo son los que denotan el espíritu del movimiento. Es un movimiento democrático o un movimiento que busca, promueve libertades, promueve el diálogo entre la gente, pero sobre todo demanda un tipo de relación distinta entre el movimiento social y el gobierno. Así surge el pliego petitorio. Había una discusión porque, por ejemplo, en 57, la huelga de aquí del Politécnico, el pliego petitorio tenía 102 demandas, 102 puntos. Y el gobierno al final resuelve 2 de las 100. Las 2 últimas eran las menos importantes y las más referidas a la coyuntura de aquel momento, pero no resuelve las fundamentales, como sería la permanencia del internado. Y acá la única discusión que hubo fue, bueno, podemos tener un pliego que trate de abarcar todo y no vamos a acabar nunca. O nos centramos en temas fundamentales donde cada uno de ellos realmente cuestione al gobierno. Una que no dije era la destitución de los jefes policíacos. Cueta y Mendívil. Entonces, esto fue relativamente fácil porque, como dije, estaba la experiencia del año anterior que tenía una sola demanda, que era respeto a la universidad, al Hermanos Escobar. Y esa es la que se ganó. Entonces se trataba de focalizar. Félix, pues evidentemente el país ha cambiado muchísimo y en buena medida es por lo que ustedes hicieron hace 56 años. En esos momentos, ustedes estaban luchando contra un enemigo mucho más poderoso, contra el ejército y sus aparatos de represión, pero estaban también luchando contra los medios de comunicación, que desde el primer día comenzaron a difamarlos, a estigmatizarlos, a acusarlos de que estaban manejados por intereses extranjeros, se empezó a manejar lo de la conjura comunista, y sin embargo el movimiento demostró una enorme creatividad y una enorme capacidad de movilización y de propaganda. ¿Cómo fueron ustedes luchando para que no se impusiera la narrativa del gobierno, para que no fuera Jacobo Zabludovsky el que tirara línea para que la gente entendiera una cosa que no era real? ¿Cómo vivieron ustedes eso? Es importantísimo, Felipe, lo que dices, porque efectivamente el primer elemento fue darnos cuenta en los primeros días de que en los medios no había espacio para nuestro discurso. Y habría que decir que los medios tenemos que entenderlos en 2 niveles. Por un lado, los periodistas que nos acompañaron y estuvieron con nosotros, pero por otro lado, lo que de manera ambigua se dice los medios, que debemos entender como los dueños de los medios, ya sea los periódicos, la estación de radio y la televisora, que en aquel entonces era solamente Televicentro. Estos últimos, los dueños, se doblegaron completamente al Estado. A final de cuentas formaban parte del Estado y aceptaron trasladar la operación de sus consejos de redacción a la sala de juntas del secretario de Gobernación, que en aquel entonces era Luis Echeverría Álvarez, y allí les decían a final de cuentas qué era lo que podían publicar y qué no, y con qué orientación lo que sí. Y entonces hubo un movimiento de los reporteros, de los periodistas. Hubo un momento en que se negaron a entregar sus notas, como un acto de protesta. Y hubo algunos casos, como en el Excelsior, por ejemplo, donde algún columnista consiguió que la empresa le publicara su página en negro, su espacio en negro. Era el máximo acto de protesta. A partir de allí, el movimiento desarrolló sus propios medios.
el volante era el instrumento. Un momento donde el movimiento en su conjunto llegó a imprimir 5 millones de volantes por día. Y vaya, imprimir 5 millones de volantes era una tarea descomunal, pero era factible. Ahora repártelos. Esa es la parte más complicada. O Félix, perdón que te interrumpa, háblanos de eso, de las famosas brigadas, ¿no? Las brigadas surgieron desde el primer minuto en las asambleas que tú referías. En los hechos todos éramos brigadistas, todos. Y las brigadas jugaron este papel de vínculo con la población. Eso llevó a una situación donde de repente el barrio, la colonia, estaban en las guardias, en las escuelas en la noche, sobre todo cuando arreció la presión de la policía sobre las escuelas y que la policía y aún el ejército comenzaron a merodear alrededor de las instalaciones escolares. Apareció la familia y con la familia el barrio, la comunidad entera. Y una cosa, Margarita, decías, el movimiento en la Ciudad de México, hay que remarcar una cosa. 68 fue un movimiento verdaderamente nacional, que se expresó en todo el país. Y eso hay que entenderlo, y se entiende muy sencillo a partir de un solo elemento. El aparato educativo como hoy lo conocemos no existía. El Politécnico, la UNAM, la Normal y Chapingo era el lugar a donde la gente de provincia tenía que venir, independientemente de que fuera una aspiración. No había otra opción. Era aquí. Por ejemplo, en el caso del Politécnico, el ESIME en concreto, los tecnológicos regionales tenían la carrera de ingeniería mecánica, pero lo tenían hasta segundo año. Y a partir del tercero se tenían que venir aquí a la ciudad. Y esto determinó una gran concentración de estudiantes de todos los estados del país. Y eso facilitó mucho la difusión, facilitó la propaganda. Gente de aquí en huelga que regresando a su pueblo a informar o a repartir volantes. Entonces, el Consejo Nacional de Huelga tuvo el tino de, con esta representatividad que le daba el hecho de las asambleas y el hecho de las brigadas, irse hacia el interior del país, irse a los estados, irse a las principales ciudades de la República. Y eso lo convirtió muy rápidamente en un movimiento nacional donde ya los periódicos no importaban. Pero ahí está la disputa, ¿no?, de la narrativa y cómo sí tiene efectividad. Pues, ¿no? Claro, claro. Entonces, y las autoridades trataron de impedir eso de muchas maneras. Por ejemplo, la imprenta del Politécnico fue desmantelada en las primeras 2 semanas de la huelga por la autoridad y fue restablecida por estudiantes de la carrera de ingeniería mecánica del ESIME, del Poli. ¿No? Y a partir de allí a volantear por todos lados. La imprenta de la UNAM nunca cerró. Y el mérito de los universitarios fue echarla a volar 24, como se dice hoy, 24/7. Félix, una de las mayores conquistas del movimiento fue que ganaron la calle, ganaron el espacio público, ganaron las plazas, ganaron los mercados, ganaron los camiones, pero además hicieron las más grandes movilizaciones seguidas, consecutivas, en la historia reciente del México de entonces. ¿Cómo se organizaron estas grandes movilizaciones del 5 de agosto, del 13 de agosto, del 27 de agosto? ¿Cómo iba creciendo y ampliándose el movimiento? Estaba pensando ahorita en una expresión de Raúl Álvarez Garín que decía achiflidos. Bueno, el movimiento alcanzó esta capacidad de difusión con el volante, con la imprenta.
con el mimeógrafo y uno tiene ahora, yo por lo menos tengo el hábito de cuando digo volantes hago así, porque era el mimeógrafo y había Sí, que la darle vuelta a la stencil. manivela Sí. y ahí estaba todo el mundo. Yo creo que lo que pasó es que había más que sed, había mucha hambre de libertad y hambre de comunicación con la gente. Entonces, en el Consejo se decidía una movilización y con todo este aparato de comunicación desarrollado, la gente se autoconvocaba, la gente se convocaba sola. También hay que decir que el sindicalismo independiente jugó un papel muy importante. Yo estaba viendo una de las fotos ahora que cuando se ven contingentes obreros entrando a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. O sea, la represión comienza cuando en Tlatelolco van entrando los contingentes de electricistas, petroleros, ferrocarrileros, maestros, campesinos. El movimiento había logrado esa penetración y esa movilización. Entonces, convocar a un evento a partir de las propias fuerzas y los instrumentos propios de comunicación del Consejo era muy fácil. Pero el elemento fundamental es que el Consejo de Huelga en 68, el CNH, jugó un papel de dirección real. Era una dirección que funcionaba de a de veras, con autoridad política y moral, y permitió un proceso interno de discusión, de debate y de elaboración de ideas. Y es la confianza en la fuerza propia se desarrolló a partir de allí. Tú te sentías libre y te sentías con el derecho de caminar por cualquier avenida, por cualquier calle y enfrente de cualquier lugar en el país entero. Y Félix, vayamos por la cuestión del tiempo, pero creo que es importante porque el 2 de octubre está en la memoria colectiva nacional, ¿no? Creo que eso es un elemento importante. Las generaciones posteriores, ¿no?, al 68 es algo que, digamos, tenemos un conocimiento al respecto, producto de esa memoria colectiva, pero que también es del esfuerzo, como el Comité 68, que han hecho en el tiempo, pues, por posicionar, ¿no?, en la memoria colectiva un evento tan importante y tan dramático y tan doloroso para la vida del país. Háblanos del 2 de octubre, digamos, cómo se llegó ahí y qué reflexión te merece, digamos, viéndolo pues desde 56 años después. Es muy importante, Margarita, y de entrada me disculpo, a veces me cuesta trabajo hablar de eso. Sí. Pero mira, la marcha del 2 de octubre estaba decidida de varios días antes, porque desde la ocupación de Ciudad Universitaria, el día 18, era muy difícil manifestarse en la calle, a pesar de lo que acabo de decir, porque había arreciado toda la represión. El casco estaba ocupado, Ciudad Universitaria ya había sido desalojada por el ejército, pero las instalaciones de aquí seguía el ejército y diversas policías adentro. Surgió la idea de hacer una concentración en Tlatelolco para de allí venir aquí a manifestarnos en contra de la presencia militar. En algún momento, horas antes de eso, o un día antes, habíamos ya decidido que no, porque era meternos en la lógica del gobierno y propiciar un acto de provocación. Coincidió también que por oficios del rector Barros Sierra se acordó en última hora del día primero una reunión con 2 representantes del presidente de la República. Esta reunión se hizo a instancias del rector. No hubo gran avance, pero hubo acuerdos. El primer acuerdo fue que no haríamos ofrecimos que no íbamos a hacer la marcha de Tlatelolco acá, pero que haríamos la concentración allí. El segundo acuerdo fue volvernos a reunir en los días siguientes para analizar el pliego petitorio y buscar una solución.
Con esa lógica, el Consejo decidió ese día en la mañana mantener la convocatoria para el acto de Tlatelolco, en una reunión que tuvo lugar a primera hora en Zacatenco, una reunión no del Consejo completo, sino de un comité coordinador del cual formábamos parte 10 personas, 10 representantes de 10 escuelas, uno de cada una. Y se decidió mantener la movilización, pero no venir acá, al casco de Santo Tomás. Y entonces se mantuvo la convocatoria con el propósito de informar lo que había ocurrido en la reunión de esa mañana. Era la primera reunión de esa naturaleza y podía significar un avance y alimentaría el buen ánimo del propio movimiento estudiantil, el conocer que se había abierto una puerta para el diálogo público que veníamos exigiendo. ¿Qué pasa el 2 de octubre? En realidad lo que ocurre es un gran acto de traición del gobierno en contra del movimiento. Porque habiendo tenido estos acuerdos que ya dije, la agresión del gobierno no tiene explicación. Era claro que no vendríamos hacia acá, era claro que estábamos en el ánimo de comenzar el diálogo para resolver el pliego petitorio, entonces la represión carecía absolutamente de sentido, de manera muy cobarde. El gobierno de Díaz Ordaz y Echeverría dijeron que el ejército había llegado con el ánimo de disuadirnos para que no se hiciera la marcha para acá, ya sabían que no iba a haber. Pero el ejército nunca, no llegó tratando de disuadir nada, llegó agrediendo. Directo. Llegó como en un acto de guerra en contra de una multitud que se había desarmada, porque nunca hubo actos armados de nuestra parte. Entonces es la represión más atroz, a traición, cobarde, en contra de población inerte, confiada en medidas de paz. Yo quiero decir que en Tlatelolco se cometió un crimen de lesa humanidad. Es un genocidio, y ahí está. Y está catalogado como tal por el Poder Judicial mexicano y por instancias internacionales. Y lo muy importante, permanece impune al día de hoy, a pesar de cambios políticos que ha habido en nuestro país, incluso en tiempos recientes. Y el hecho de que esto permanezca impune permite que se sigan cometiendo crímenes atroces como el de Ayotzinapa y muchos otros. Entonces, nosotros seguimos demandando que esto se resuelva, que haya la conclusión de los juicios, porque hay un daño. Claro. Hay un daño social, político, moral, y hay víctimas a quienes se le cambió el proyecto de vida personal. Totalmente. Y eso se tiene que resolver. Es un crimen de Estado. No puede seguir impune porque va a constituirse en una justificación para que se sigan cometiendo este tipo de agresiones y de crímenes. El ejército no tiene nada que hacer a cargo de actividades de seguridad pública. Pues así es, y yo creo que también esa es la importancia de la presencia del Comité 68, ¿no? Son como una brújula, pero también están activos, ¿no?, en la exigencia de justicia al respecto. Pues muchísimas gracias, Félix, por esta última reflexión. A ustedes también les agradecemos su compañía. No olviden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, y escuchar nuestro podcast. Hasta la próxima semana.